Ahí está. Hay dos cursos previos a este. Uno se dio, el primero, ahí les pongo el link. La presentación ahorita se las va a hacer llegar mi compañero Roberto Mora, a través de este chat. Y ahí tienen la primera presentación. Ahí está el link que se llamó Complemento Carta Aporte y se dio cuando esto apenas empezó a salir por ahí del mes de agosto, cuando ya teníamos más certeza de lo que iba a ser. Sin embargo, había todavía mucha incertidumbre. Hubo un segundo curso en donde, aquí les dejo el link también, se llamó Entrada en Vigor y eso tuvo lugar el 1 de diciembre. Ya aquí tenemos más certeza de lo que iba a venir siendo, pero a finales de año vinieron más modificaciones que aclararon muchas dudas que había al principio. Sin embargo, les recomiendo este curso, especialmente el primero, para que ustedes puedan aprender de fondo estos elementos que dio ahí el ingeniero César, que es qué es una carta aporte, quiénes están obligados a emitir la carta aporte, qué es un CFDI, qué es el complemento carta aporte, quiénes están obligados a integrarlo dentro de su CFDI. Y después venían ya los escenarios en los que estaba diseñado en ese momento la carta aporte. Sin embargo, esos últimos datos se han ido cambiando y por eso se hizo el segundo curso y este que sería el tercero, que va a ser un poquito más práctico. Vamos a orillarnos más hacia las dudas que ustedes ya tienen, porque como ya está operando actualmente, pues han salido muchas dudas y se ha hecho todo a base de pues ensayo y error. Bien, entonces, primero voy a empezar por comentarles las clasificaciones de los comprobantes de los CFDIs. Lo que voy a hacer ahorita es darles una pequeña introducción para los que no han tomado absolutamente nada de cursos de carta aporte, que no entren en frío. Bueno, resulta que las facturas comerciales, el SAT ahora les llama comprobante fiscal digital por Internet. Tienen su fundamento en el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación. Pues estos CFDIs, que es lo que antes le llamábamos facturas comerciales, y ahora es un documento electrónico, el SAT decide ingresar más comprobantes a este CFDI, es decir, no solo facturas. Para lo cual va creando los siguientes comprobantes. Le llamó al primero comprobante de ingresos, que sería equivalente a una factura. Yo doy una factura y recibo ingresos por eso. Luego, creo otro que se llaman comprobantes de egresos. Es cuando yo regreso dinero, por ejemplo, en una nota de crédito. Luego, crearon el comprobante de traslado. Este comprobante de traslado es para cuando uno mueve mercancía de un lugar a otro, pero sin que exista la enajenación. Entonces, la mercancía y traslado para otro. Ok. Tenemos el siguiente, que es comprobante de recepción de pagos. Aquí este fue creado más recientemente, es cuando el cliente nos deposita, yo le tengo que regresar un CFDI haciéndole las veces de un recibo de pago para que el SAT esté enterado que yo sí estoy recibiendo, estoy aceptando ese dinero. Tenemos también el comprobante de nómina, que también salió más o menos recientemente. Pues es un recibo de nómina, como los que nos daban antes en un papelito y ahora es digital. Y finalmente, el comprobante de retención e información de pagos. Algunos de estos los conocemos mucho más. Por ejemplo, el de ingresos, pues son las facturas que a uno le dan cuando va uno a comprar cosas a la ferretería o un consumo en un viático. El de egresos, pues son las notas de crédito, cuando la empresa devuelve dinero
por alguna devolución de mercancía o cualquier otro concepto que amerite que una empresa le regrese dinero a otra. Y los comprobantes de nómina, pues son los que antes le llamamos recibos de nómina. Son los más usuales. Bien, sabiendo esto que un CFDI, el SAT le llama de diferentes 6 maneras a los CFDIs, o más propiamente dicho, cataloga 6 tipos de CFDIs. Entonces, tenemos que estos son unos documentos fiscales: factura comercial, nota de crédito, recibo de nómina y los otros que ya vimos ahorita, los otros 13. Todos esos, el SAT los agrupa en algo que le llama comprobante fiscal digital por internet, o CFDI. Entonces, ahí eso es lo que es un CFDI y ya nos queda clarísimo. Pero entonces ahora, ¿de dónde viene la carta aporte? Bueno, resulta que hay otro tipo de documentos que se llaman contratos de transportes. De acuerdo al tipo de tráfico, van cambiando los nombres. Para el tráfico marítimo se llama conocimiento de embarque en español, también se le llega a llamar conocimiento marítimo, y en inglés Bill of Lading o BL, y la guía aérea para tráfico aéreo, en inglés Airway Bill, la carta aporte, que es para el tráfico terrestre, que en inglés se llama Waybill, aunque es poco usado, pero sí existe, se llama Waybill. Y por último, para el transporte ferroviario, pues es la carta de porte ferroviario, que también tiene poco uso porque normalmente en México, al menos cuando contratamos el transporte de ferrocarril, normalmente viene dentro de un transporte multimodal. Entonces, no tenemos una carta aporte ferroviaria, sino que viene dentro del BL amparado. Eso es para el transporte multimodal. Bueno, ¿qué pasa con todos estos documentos? El SAT decide controlar las cartas aporte terrestre y dice, pues de una vez me gustaría controlar también algunos aspectos del conocimiento marítimo, algunos aspectos de las guías aéreas, algunos aspectos de la carta de porte ferroviaria, y engloba todo eso en algo que ellos le llaman complemento carta aporte. Aquí en la presentación ven que dice comprobante fiscal digital por internet más complemento carta aporte. ¿Por qué? Porque la primera característica de este complemento es que no es un documento en sí, sino es un complemento de un documento electrónico llamado CFDI. ¿Ok? Esa es la primera característica. O sea, no existe un documento que se llame carta aporte. Ahora, como quedó la legislación, es al CFDI se le va a agregar el complemento carta aporte. Y esto es nuevo, los complementos no, hay complementos de hace muchísimo tiempo. Por ejemplo, los que manejan exportación estarán muy familiarizados con otros elementos. Factura traiga cierta información relevante para el SAT. Por ejemplo, en los partidos políticos, pues quiere saber quién es el partido que está comprando. En el caso de comercio exterior, quieren saber qué mercancías están vendiendo para relacionarlas con el pedimento y nos piden la fracción arancelaria dentro de ese complemento. Ahora quieren llevar las cartas porte, y no solo la carta porte terrestre, sino los otros documentos como BL, ferroviarios, guía aérea, también lo quieren controlar. Pero cabe aclarar que no es en todos los casos. Nada más es cuando circulen dentro de territorio nacional.
Bueno, aplica esta carta de porte, complemento carta de porte, le vamos a abreviar CCP, complemento carta porte, aplica a todos los tráficos, pero no sustituye a los demás contratos de transportes. Es decir, va a seguir existiendo el BL, porque es un contrato de transporte de ustedes con la naviera y muchas veces se inicia en la parte internacional. Entonces va a seguir existiendo. Sin embargo, algunos BLs y algunas guías aéreas y algunos cartas portes terrestres que van inmersos dentro de un BL van a ser transmitidos a la aduana o al SAT mediante esta carta aporte. Son obligaciones que le está poniendo el SAT a las empresas transportistas marítimas, aéreas, ferroviarias, y para el caso de los que estamos en este medio, nos vamos a preocupar más por el transporte terrestre. Pero es importante que sepan que la carta aporte aplica a todo esto. Bueno, cuando se contrata un servicio de flete terrestre, al ser parte de un CFDI, tiene efectos fiscales y no es deducible si dicho complemento, sin dicho complemento de carta aporte. Ver excepciones, hay unas excepciones que ahorita vamos a ver. Quien transporta la mercancía es responsable de emitir el CFDI con su respectivo complemento carta aporte, con los datos que proporcione quien solicita el servicio. Por lo tanto, son corresponsables. Es decir, la obligación de transmitir esta información es de los transportistas, pero cierta información que transmiten requiere información del producto que están exportando, que están transportando. Y esa información, pues solamente la conoce el propio importador. ¿Ok? El complemento carta aporte no está prorrogado. Ese es un error frecuente en recientes fechas. Dicen, pero entró prórroga hasta el 31 de marzo. No. El complemento carta aporte ya es exigible. En comercio exterior, todavía no. Eso sí tiene una prórroga. Pero tiene tres aspectos que ahorita vamos a ver la carta aporte. Hay tres momentos en los que te van a poder revisar. Y solamente en comercio exterior está prorrogado. Por lo tanto, sí es exigible. Aunque ahorita estamos en un periodo de transición en el que no va a haber multas para que los contribuyentes y los transportistas vayan enganchándose en cómo es el manejo. Les decía que hay tres aspectos del complemento carta aporte. Aquí en esta ilustración ven que dice complemento CFDI más su complemento de carta aporte, que es un formatito XML que va pegado ahí en el CFDI. Bueno, todo esto que es el complemento carta aporte, tiene tres aspectos: aduanal, fiscal y de carreteras. Aduanal, ahorita lo vamos a ver a detalle en esta plática. Fiscal, ¿por qué fiscal? Porque como les dije, de entrada es un CFDI y tiene efectos fiscales. Ahora, hay que recalcar que hay dos tipos de CFDI que se van a ocupar para la carta aporte. De los 6 que vimos, hay 2 que se van a ocupar para la carta aporte. El de ingreso y el de traslado. El de ingreso, ¿cuándo va a ser de ingreso? Cuando el transportista te factura a ti directamente, contribuyente, y tú debes hacer deducible ese servicio de transporte. ¿Cómo va a ser deducible? Únicamente si viene tu CFDI con su complemento carta aporte. Si hay el complemento. Ahora bien, si el proceso y no factura directamente a ustedes, vamos a hacer un ejemplo. Ahí está. A un transportista que le vamos a llamar transportista A. Ese transportista a su vez, contrata a un transportista B. Entonces, ¿quién debe de hacer el CFDI? Pues el transportista B debe hacer el CFDI con complemento porque está trasladando la mercancía.
pero el de ingresos se lo va a dar al A, y el A les va a facturar a ustedes, pero como ellos no hicieron físicamente el movimiento de la mercancía, no debe de tener complemento de carta aporte. Sin embargo, aquí entraríamos en otros temas ya fiscales, que entonces los conceptos con los que les debe a ustedes de facturar no debe ser de transporte, porque ahí entran ya temas más fiscales, en donde para que una empresa preste los servicios de transporte, tiene que hacer la retención del IVA, facturar el concepto de flete, y además está registrado ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como empresa autorizada para prestar esos servicios. Por lo tanto, un intermediario no debería facturar servicios de fletes, sino, por ejemplo, coordinación logística o conceptos similares. Bien, el aspecto carreteras. Hoy por hoy ya se está, desde el 1 de enero, ya se están revisando aleatoriamente en las carreteras a los transportistas para que lleven su complemento carta aporte. Como dijimos, estamos en un periodo de transición, no están multando en este momento, pero sí están exigiendo que lo traigan. Entonces, si ustedes caen en un retén o su transportista y no lleva el complemento carta aporte, lo pueden detener ahí y decirle, no puedes circular hasta que tengas tu complemento carta aporte. Pero es que estamos en un periodo de pruebas. Sí, pero lo tienes que poner. Puede tener errores, inconsistencias y no va a haber multas, pero lo tienes que traer. Entonces, para que tengan muy en cuenta eso, recuerden que esta exigencia es para transportes que circulen por rutas federales. Y hay unas excepciones que ahorita vamos a ver más adelante. Bueno, para unos ejemplos que vamos a ver más adelante, es necesario conocer esta tabla de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, donde cataloga los vehículos. El vehículo más pequeño que tiene la Secretaría catalogado es el tipo C2, que lo pueden ver ustedes aquí en esta parte. Aquí voy a señalarlo, aquí está el C2, que corresponde a este vehículo de aquí, a este, ¿ok? Donde dice que tiene 2 ejes y 6 llantas, ¿ok? Aquí vemos el eje 1, que es el eje delantero, este eje 1, y ahí hay 2 llantas. Y el eje 2, van dobles esas llantas de atrás, y ahí es donde salen 2 y 2, 4, más las 2 de adelante son 6. Este es el vehículo más pequeño considerado vehículo de carga para efectos de la norma. ¿Ok? Recuerden el nombre o la nomenclatura C2. Abajo de esta nomenclatura, todos los vehículos son considerados ligeros. Por ejemplo, las camionetas van que ocupa DHL para hacer los repartos aquí localmente, pues es inferior a un C2. Una pick-up es inferior a C2. Una camioneta de 3,5 toneladas es inferior a un C2. ¿Ok? Bueno, habiendo dicho esto, aquí les dejo en el material las demás categorías que tiene la SCT, que no las vamos a ocupar en este momento, pero como cultura general, aquí está otra tabla, y aquí está otra tabla de todos los vehículos que tiene categorizado la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Bien, vamos a un punto muy importante también antes de entrar a las preguntas y respuestas y a las preguntas frecuentes. Este curso lo quiero hacer más tipo taller, porque sé que hay muchas dudas y queremos aclarar las más dudas posibles en este curso. Teoría ya hemos dado en otros cursos y les insisto, asistan virtualmente a los cursos que tenemos en YouTube y pueden tener la teoría, pero esto va a ser un poquito más práctico. Bueno, ya en la práctica resulta que las empresas de transporte les están diciendo a su contacto, que es el agente aduanal, oye, agente aduanal, tú que me solicitaste el transporte por cuenta del cliente, dime cierta información fiscal. Entonces, los agentes aduanales pues, voltean, algunos están pidiendo el transporte, la clave de catálogo de productos
queda, pues, bueno, las personas de tráfico, obviamente. Hay empresas en que el tráfico lo llevan los contadores. En ese caso, no hay problema porque saben perfectamente de lo que están hablando. Pero en la práctica no es así. Son personas que llevan comercio exterior y que son pues, normalmente licenciados en comercio internacional o en relaciones internacionales, pero no son contadores. Entonces, no saben y pasó un caso en donde un cliente le dice a un ejecutivo, bueno, más bien el ejecutivo de la agencia aduanal le dice a ese cliente, oye, la naviera me está pidiendo este dato de la clave para poder embarcar. Si no le mando esta información, no va a poder hacer la carta aporte y no te va a asignar el transporte. Y me dio hasta las 11 de la mañana para que se lo mande, urgente. Entonces, se lo comenta a la persona de importaciones del cliente, la persona de importación del cliente no entiende el por qué ni qué datos es el que necesita y le contesta, tú cuentas con toda la información del embarque, tú proporciónalo. El empleado de la agencia aduanal se siente presionado, dice, tengo hasta las 11, ya corrió mucho tiempo, se me va a quedar y pues no quiero que el embarque se quede. Entonces, con muchísima disposición, entra y busca en el SAT esta pantalla que le estoy mostrando, ubica el catálogo de producto, lo pone y lo manda. Afortunadamente estamos en un periodo de prueba y no pasó a mayores. De hecho, sí se logró embarcar y logró transitar. Pero resulta que ya en la investigación a fondo de este detalle, cuando ya hubo el tiempo para analizarlo y hablar con el cliente, nos percatamos de que el empleado de la agencia aduanal puso un código que no correspondía. ¿Por qué supimos eso? Porque hablamos con él en la parte contable y el contador dice, esos códigos yo los pongo todos los días en las facturas que yo emito a mis clientes. Y yo conozco ese código. Me hubieras preguntado, pues se lo preguntamos al de importación. Bueno, pues ya lo hicimos mal. Pero estamos en un periodo de prueba. Ahorita no hay multa. El problema es que las costumbres se hacen leyes y luego van a querer que siempre lo ponga el agente aduanal y van a causar una inconsistencia fiscal que se las voy a explicar en la lámina siguiente. Pero primero vamos a ver qué es ese código. Bueno, resulta que el SAT necesita saber qué mercancía es la que está moviendo los transportistas. Y como hay diferentes formas de llamarle a algo en diferentes lugares, no es el lenguaje normal, el lenguaje, ya llames español, inglés, no es suficiente para identificar la mercancía. Porque si yo digo la palabra chaqueta, en España van a entender que es una prenda que cubre la parte superior del cuerpo, pero en español de México pues no se entiende. Ahí se maneja saco, pero si yo a un español le digo saco, eh, no va a pensar que es esta prenda que va en la parte superior. El saco va a pensar que es probablemente un saco para empacar papas, etcétera. Entonces, Pero pues, el lenguaje no es suficiente. Además, esto está diseñado para que las computadoras lo revisen y lo analicen. Entonces, necesitamos un lenguaje más, más técnico, más de computadoras. Entonces, ¿qué entienden las computadoras súper bien? Códigos. Entonces, inventa el SAT un código donde clasifica la mercancía. ¿Cómo lo divide? Aquí pueden ver en la pantalla. Dice tipo, producto o servicio. Nada más hay dos. Tipo, producto o servicio. Ok. División. Hay alimentos, carpintería, muebles, electrónica, autos y una cantidad infinita. Bueno, no infinita, son unos 20 o 30 divisiones. Y de ahí vas bajando. División se subdivide en grupos. En este caso, mi división que yo elegí fue alimentos y bebidas y el grupo fruta fresca. Estoy poniendo ejemplo de una manzana fresca que estamos transportando. Y la clase, esa fruta fresca se divide en peras, manzanas, melones, limones, etcétera.
y yo agarro la clase de manzana. Pueden en el código de producto de SAT cuenta uno. ¿Ok? Pero todavía hay una subdivisión mayor donde se puede poner si es una manzana Akame o Ambrosía o Api o Baldwin o Brambum o Belmen, Bramley. Depende si queremos hacer esta especificación. En el manual del SAT que están viendo ustedes aquí dice, recuerda que basta con utilizar la clave de la clase color naranja, sin que sea obligatorio utilizar la clave del producto o servicio. ¿Qué quiere decir esto? Ahí en color naranja dicen manzanas 553001, 55301500, pero todavía se subdivide, pero de acuerdo a lo que dice aquí, es opcional, no es obligatorio decirme qué tipo de manzana. La obligatoriedad es hasta llegar a manzanas, pero no es obligatorio a qué tipo de manzanas. Sin embargo, ustedes cuando venden esto al público en general o a otra empresa, si ustedes sí están ocupando exactamente el tipo de manzana, supongamos que están facturando con 503001, perdón, 50301501, que es una manzana Akame. Si ustedes están llegando a ese desglose, pues lo mismo debería decir en la carta aporte. ¿A qué voy? Vamos a la siguiente página para que vea más explícito. Resulta que yo doy información a la aduana antes de iniciar el viaje. Luego, doy información a la aduana, ya no a la aduana, perdón, al SAT. Doy información al SAT de la información de la carta aporte. Y por último, doy información al SAT cuando vendo y timbro mi factura o CFDI. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Mediante el pedimento, yo ocupo un código que es la fracción arancelaria que todos conocemos. Voy a agarrar este ejemplo, 081001 con Nico 00, que hace referencia a manzanas. ¿Ok? Mi transportista o el transportista de ustedes, que nosotros la mayoría de las veces coordinamos, hace una carta aporte. Y ustedes, no el agente aduanal, ustedes, importadores, deben de proporcionarle la clave de producto. Para este ejemplo, la 50301500, que se refiere a manzanas. Pero ustedes, cuando venden esa mercancía, que ya no son propiamente ustedes, sino su área contable o administrativa, hacen un CFDI. Y ese CFDI también lleva una clave de producto. Y esa clave de producto, pues debe de corresponder a manzanas para que todo tenga una lógica. Importo manzanas, transporto manzanas y vendo manzanas. ¿Qué pasa en caso contrario? Que yo no proporcione como importador la información correcta al transportista o que le diga a la agente aduanal que él a ver cómo le hace y cómo le inventa la clave y que él la ponga, ¿no? Si yo quiero evadir esa responsabilidad, puede suceder lo que pasó en el ejemplo que les di, que no hubo consecuencias porque no hay multas ahorita, pero a partir del 31 de marzo ya va a haber. Entonces hay que corregirlo desde ahorita. ¿Qué pasa si se lo dejamos a la ligera? Pues que por error el transportista o el agente aduanal puede decir, voy a ayudar a mi cliente y voy a poner este código que realmente corresponde a peras, pero en su ignorancia pues lo pone, ¿no? Y ustedes cuando lo venden, venden manzanas. Entonces, ¿qué pasa? Están creando una inconsistencia fiscal por no atender una cosa tan sencilla como proporcionar la misma clave que ustedes ya usan. No tienen que inventar nada, solo tienen que preguntarle al contador con qué clave venden ese producto para
asentarlo en la carta aporte. Bien, vamos de lleno ya a materia de comercio exterior. Recordemos que está prorrogado hasta el 31, pero para que ustedes ya vayan viendo qué información es la que se requiere. Roberto Mora, ¿estás por ahí? Sí, adelante, Eli. Robert, ayúdame por favor con esta presentación en el otro. Claro que sí, la comparto en la conversación. Robert, preséntala tú, por favor. Ándale, exacto, gracias. La siguiente. Buenos días. Disculpa que no te alcancé a contestar. Siguiente lámina, Robert, por favor. Ok, ahí. Bueno, les decía, vamos a ver, comercio exterior está prorrogado, pero para que sepan cómo va ahorita a ser. Bueno, hay una regla que es la 1919 que habla de la transmisión del complemento carta aporte en ferrocarril. Esta regla ya existía. Lo único que hicieron es agregarle como una obligación a las empresas permisionarias del transporte ferroviario el inciso 8, que habla de que transmitan el folio fiscal con complemento de carta aporte, a que se refieren las reglas, todas estas reglas que vienen aquí que van relacionadas con comercio, con materia fiscal, son reglas de la miscelánea fiscal, según corresponda, excepto los casos a que se refiere la regla 2779. ¿A qué se refiere la 2779? Están exceptuando a las empresas extranjeras de presentar este complemento carta aporte, porque era una de las dudas de todos los actores de comercio exterior y que el SAT no se puso a pensar en el momento, que le decíamos, a ver, si la carta aporte es un complemento de CFDI y yo contrato un servicio en el extranjero y no me emiten un CFDI, ¿a qué CFDI le voy a colgar la carta aporte si no tengo ningún CFDI? Y ese era un gran problema. Entonces crean la regla 2779 de materia fiscal en la resolución miscelánea fiscal el 27 de diciembre del año pasado, y aclaran, las empresas que no tengan establecimiento en México de manera permanente quedan exceptuadas. ¿Okay? Pero los ferrocarriles que sí tengan establecimiento permanente en México, como Ferromex, como debe ser Kansas, también Kansas seguro que tiene aquí establecimiento permanente, porque tiene concesionada una vía, están obligados a transmitir el complemento carta aporte a partir del 31 de marzo, ¿eh? No es a partir del 1 de abril, es 31 de marzo. Siguiente. Aquí viene la obligación de transmitir en documento aduanero, ya sea PITA o DODA. Si ustedes tienen PITA, tienen duda de lo que es PITA y DODA, les invito nuevamente a nuestros cursos o campo conferencia. Hay un curso que me tocó dar a mí que se llama Modernización de las Aduanas, y ahí explicamos la historia de toda la evolución y al final cómo es PITA y cómo es DODA. Les digo muy brevemente para avanzar. PITA se hace la transmisión, se hace la presentación del pedimento mediante un elemento tecnológico como un gafete electrónico con tecnología inalámbrica, y el DODA pues ya está actualmente en todas las aduanas
El PITA está en algunas aduanas de manera de prueba. Y el DODA es un documento que tiene impreso un QR y ese QR se lee y ya con eso se desaduana la mercancía en lugar del pedimento simplificado. Bueno, entonces, en esta regla dice que era otra duda. La duda era, ¿en qué parte del pedimento voy a poner el complemento carta aporte? Aquí queda ya aclarado. Esto se publicó el 24 de diciembre del año pasado. Nuestro regalo de Navidad, las reglas de comercio exterior para 2022. En el inciso F mencionan que en ese documento tecnológico, llámese DODA o PITA, debe de estar agregado el complemento carta aporte. Otra vez con la excepción de la 2779, que es para empresas que no tengan establecimiento permanente. La siguiente. Esta regla, la 3115, que la transmisión también, dice, para tramitar un documento aduanero, agregan la fracción quinta, y dice, para los efectos del artículo 35 y 36 y 36A y 37, que en resumen es elaboración del pedimento, anexos al pedimento y pedimentos complementarios. Dice, deberán consignar en el dispositivo tecnológico la información del pedimento, del número de integración y folio fiscal a que se refiere la regla 2412, que es la que ya vimos. Y entonces ahí vas a tener que agregar el complemento carta aporte. Vamos al que sigue. Ay, me voy de polito. Pero, ¿sabes qué? No, ok. ¿Qué pasa en pedimentos consolidados? El pedimento consolidado, para los que no lo manejan, se ocupa únicamente para empresas IMEX, en el caso de importación. En el caso de exportación puede ser cualquier empresa, donde la aduana te permite abrir un pedimento al inicio de semana y sacas varios embarques nada más con su COBE. Con la pura COBE van modulando y desaduanándose. Y al final de la semana se agrupa todos esos COBEs en un solo pedimento que ya previamente abriste y los cierras. Entonces, aquí también había duda. ¿Cómo voy a estar transmitiendo? ¿En qué parte del COBE, en qué parte de la remesa consolidada voy a estar transmitiendo el número de folio del CFDI que lleve el complemento carta aporte? Entonces, aquí, en esta regla, lo aclaran en su fracción 8, perdón. Dice, para cada una de las remesas se deberá adjuntar al CFDI un complemento carta aporte a que se refieren las reglas, según corresponda. Es decir, que sí debes de tener tu complemento carta aporte, pero dice, sin relacionar el número de pedimento consolidado y las fracciones arancelarias. Entonces, nada más te piden que sí lleve su carta aporte y hasta ahí. Vamos a la siguiente lámina. Bueno, en el caso de, ya para cerrar este tema aduanal, los transitorios de esta publicación te dice, en el primero transitorio te dice que queda, todavía no entra en vigor la manifestación de valor hasta 90 días después de que se publique en el portal la manifestación de valor, ¿no? Ese es el primero. Y el segundo, que tiene que ver con este tema, dice que lo dispuesto en las reglas que vimos en su mayoría, las que no vimos no tienen aplicación para ustedes directa, es más para empresas permisionarias. Todas estas reglas, en lo relativo al folio fiscal, pues entran en vigor o serán exigibles a partir del 31 de marzo. Entonces, en materia aduanera, pueden estar tranquilos hasta el 31, pero es bueno que ya sepan lo que se va a pedir. Tenemos la parte fiscal que ya lo vimos brevemente y vamos a la siguiente lámina. Ok,
Aquí está la regla que les hice mención varias veces, 2779, en donde a los residentes en el extranjero se les exime de esta presentación. La siguiente. Ok. En la regla anterior te dice que las empresas que que no cuenten con residencia en el extranjero podrán acreditar su traslado de acuerdo al artículo 146 de la ley aduanera. Y aquí está el artículo 6 de la ley aduanera, 146, que en resumen dice que puedes amparar la estancia de la mercancía con cualquiera de los siguientes documentos. Y te habla en la fracción primera, documentación aduanera que acredite su legal importación, es decir, pedimento. Fracción segunda, nota de venta expedida por autoridad fiscal o institución autorizada. 3, comprobante fiscal digital que debe reunir los requisitos que establece el Código Fiscal. Básicamente eso es lo que nos dice. Si eres una empresa extranjera, pues lleva el pedimento o la nota de venta cuando te la venda una empresa autorizada por el SAT, o bien el comprobante fiscal con la que se está. Cierro.